bendiga, amados hermanos. Vamos a estar hablando sobre de Abigail. Ya hablamos sobre de Débora y de Hulda y ahora vamos a estar hablando sobre de Abigail. Lo que vamos a hacer, vamos a hablar de 3 mujeres de la Biblia y después 3 hombres de la Biblia, así sucesivamente, y vamos aprendiendo de las mujeres y también de los hombres. Ya hablamos de Hulda, de Débora, y cuando termine de hablar de Abigail, voy a empezar a hablar de los hombres. Así lo vamos a hacer. Tres mujeres, vamos a hablar de la Biblia y después 3 hombres, así sucesivamente, y vamos a estar aprendiendo de esos personajes que relata la Biblia. Dios le bendiga. Pues bien, amados hermanos, vamos a estar hablando sobre Abigail. Amén. Y Abigail, el nombre de Abigail significa mi padre es alegría. Mi padre es alegría. Vamos a hablar un poco de Abigail. Abigail era una mujer muy hermosa y también humilde, inteligente. Vamos a aprender un poco más de la historia de Abigail. Abigail estaba casado con un hombre que era súper corrupto también y malo y también era insensato y todo eso, y etcétera, que se llamaba Nabal. Entonces, en esos tiempos puede ser que sus padres hicieron que Abigail se casara con ese hombre tan malo y tan malo y perverso por algunos negocios y todo eso, y etcétera. No solamente en los tiempos de antes, también sigue lo mismo en estos tiempos actuales. Los padres preparando una boda para sus hijas y que para casarse con el hombre más rico y todo eso, y etcétera. Entonces, eso es lo que pasaba con Abigail. Abigail no estaba enamorada de ese hombre, porque ¿qué mujer le gustaría un hombre así como Nabal? Un hombre insensato, corrupto, malvado, que solamente le importa a él, no le importa a nadie más. Entonces, vamos a leer un poco de la palabra para entender más de lo que vamos a hablar. Vamos a leer Primera de Samuel, capítulo 25, versículo 2 hacia adelante. Y dice, en Maón, vivía un hombre muy rico que tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Se encontraba en Carmel haciéndose cargo de sus negocios y esquilando sus ovejas. Era de la familia de Caleb, de la generación de Caleb. Y se llamaba Nabal. Su esposa se llamaba Abigail, que era una mujer bella, que era una mujer bella e inteligente, pero Nabal era insolente y malo. Entonces, esa mujer tan hermosa e inteligente, casada con un monstruo como ese, hay muchas mujeres que están pasando por esa situación como lo pasó Abigail, pero más el Señor hizo justicia porque Abigail estaba casado con una persona que ella no quiso y una persona muy malvado y corrupto, porque Nabal tampoco amaba a Abigail, sino lo que amaba su dinero, y era una persona muy vanidoso. Y dice, cuando David se encontraba en el desierto, porque David estaba huyendo de los ejércitos de Saúl, se enteró de que Nabal estaba esquilando sus ovejas, entonces envió a 10 jóvenes para que hablaran con Nabal diciéndoles, vayan a Carmel y llévanle un saludo de mi parte a Nabal y díganle que tú y tu familia y todo lo que posees se encuentren bien por medio de tus pastores, que ha estado un tiempo con nosotros. Me enteré que estás esquilando la lana de tus ovejas. Tratamos bien a tus pastores y nunca te tomamos nada de ellos mientras se encontraba en Carmel. Lo estoy leyendo esa parte en la versión NBI, pero lo pueden leer en la versión Reina Valera. Entonces, cuando David oyó que Nabal esquilaba sus ovejas y tenía muchas ovejas, entonces David mandó a algunos
hombres para ayudar a Nabal con sus ovejas, ya que era un hombre con par de criados y todo eso, etcétera. Y puede ser que algunas personas podían robarle esas ovejas. Entonces David fue bueno y ayudó a Nabal. Y ayudó a Nabal a cuidar a sus ovejas, ya que los 600, 400 hombres, sí creo que 600 hombres de David eran guerreros y sabían pelear y todo eso, y etcétera. Entonces, y eso lo podía ayudar a Nabal. Entonces, cuando él lo envió, porque Nabal vivía en Carmel, junto a Abigail. Y dice, puedes preguntarles a tu siervo. Entonces, espérese, perdón. Entonces, como David trató bien a los siervos de Nabal y también cuidó de sus ovejas, entonces David tenía mucho hambre, era un ejército enorme que él tenía. Entonces le mandó a pedir algunas cosas a Nabal para que lo ayudara a él, porque él tenía mucho hambre y él estaba en el desierto, porque él estaba huyendo de Saúl, que lo quería matar a él y también a sus hombres. Entonces, estando en el desierto, David no tenía nada con qué comer. Entonces, como él le hizo ese favor a Nabal, entonces él le dice, oye, digo, vengo en paz, que por favor, que tú me puedes ayudar, porque mis ejércitos necesito alimento y también mis ejércitos. Yo lo estoy diciendo así, pero no es porque lo dijo así, es como así él lo dijo, es como casi así. Y entonces, vamos a seguir. Puedes preguntarles a tu siervo, eso es David, y ellos te dirán que es cierto. Por lo tanto, te pido que recibas bien a mis jóvenes en este día de celebración y les des lo que tengas en la mano. Oye, David no está diciendo, dame todo tuyo, porque recuerda que yo salvé a tus ovejas y también a tus criados cuando estaban criando, cuando estaban apacentando tus ovejas, dame todo. No, dice, dame, por lo tanto, te pido que me reciba bien a tus jóvenes en este día de celebración y que le des lo que tengas en la mano. Entonces, cuando David dice eso, que le dé, que no le dé todo su riqueza, sino que le dé algunas cosas para él y sus ejércitos. Y ese hombre era pero muy rico. Si le daba a David, le sobraba más. Pero mira, y dice, cuando los hombres de David llegaron, le dieron el mensaje a Nabal. Pero mira lo que dijo ese insolente. Pero Nabal los insultó, diciéndoles, ¿y quién es ese David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Hoy en día muchos esclavos escapan de sus amos. Tengo pan y agua, también carne que prepararé para los siervos que esquilaron las ovejas. Pero ¿qué voy a compartir con gente que ni siquiera sé de dónde ha salido? Entonces, ese hombre, Nabal, era un hombre muy insolente e insensato y no le gustaba compartir con nadie. Entonces dice, los hombres de David regresaron y le dijeron a David lo que Nabal había dicho. Entonces David se enojó y dijo a sus hombres, levanten su espada. Así que David y sus hombres tomaron sus espadas, alrededor de 400 hombres, y acompañaron a 400 hombres. Después él llegó a tener más hombres, o sea, 600 hombres. Así que David y sus hombres tomaron su espada, alrededor de 400 hombres acompañaron a David, mientras 200 se quedaron cuidando las provisiones. No, eran 600 realmente. Uno de los siervos de Nabal les avisó a su esposa Abigail. Entonces Abigail no era igual que su esposo Nabal, porque ninguno de ellos dos se amaba. Abigail no amaba a Nabal, o sea, era como yo dije, era como así, que lo obligaron a casarse con ese hombre insensato. ¿Qué mujer le gustaría estar con un hombre insensato? Aunque la mayoría de mujeres, la mayoría, no todas, están buscando hombres por apariencia, pero Abigail no era una persona que estaba buscando
hombre por apariencia, sino cuando, aunque David era muy hermoso también, él no estaba buscando personas con que tengan una apariencia, sino una persona buena y humilde. Y más Nabal era todo lo contrario. Entonces David envió mensajeros desde el desierto para hablar con, con nuestro amo Nabal. Esos son los siervos que se le dicen, le informa a Abigail, porque los siervos saben lo que va a pasar. Y David estaba muy enojado y quería matar a Nabal y a todos los siervos y a todas las personas que estaban en la casa de Nabal. Entonces dice, ellos nos trataron muy bien mientras nos pastoreábamos las ovejas en los campos. Los hombres de David nos acompañaron, oye, todo el tiempo y nunca nos hicieron nada malo y nunca nos robaron, sino que nos cuidaban de día y de noche. Era como si nos rodeaba como una muralla. Mira, nos protegían cuando estábamos con ellos cuidando las ovejas. Piensa en esto y decide lo que hay que hacer, lo que hay que hacer. Nabal fue un insensato al decir lo que dijo. Se les viene un problema tremendo a nuestro amo y a toda su familia. Por tan insensato, él causó la muerte de todos sus familiares, pero más el Señor hace justicia. Más el Señor hace justicia. Entonces el Señor, Dios, mandó a Abigail también para que David reaccionara y no cometiera ese error y que permitiera que él y que no hiciera eso y que dejara que todo en sus manos. Y también en esa parte vemos de cómo el Señor une a Abigail y también a David. Entonces Dios es tan bueno, de verdad que es tan bueno. Sabía la situación que pasaba Abigail con ese hombre insensato, entonces Dios le dio a David. Entonces ahí vemos cómo Dios une a dos personas. Amén. Y dice, y de inmediato Abigail tomó 200 panes, 2 odres de vino, 5 ovejas asadas, 40 kilos de trigo tostados, 100 tortas de uvas pasas y 200 tortas de higos después de cargarlos sobre sus asnos. Entonces, Abigail hizo todo eso y con algunos criados subió un asno y después tomó todo eso. Y cuando encontró a David, se desmontó de ese asno y se postró en tierra. Y en ese preciso momento llegó Abigail al ver a David, se desmontó de su asno y se postró rostro en tierra, inclinándose ante él. Se arrojó a sus pies y le dijo, Señor mío, permítame hablarle. Le pido que me escuche. Yo tengo la culpa de lo que pasó. Yo no vi a los hombres que usted mandó. No ponga atención al insensato de Nabal, que bien le hace honor a su nombre. O sea, porque le hace bien el nombre, porque Nabal significa insensato y ese hombre era insensato. Y dice, ese hombre es insensato. El Señor ha evitado que usted mate gente inocente, porque los criados no tenían la culpa. Tan cierto como que el Señor y usted viven que a sus enemigos y a todos los que quieran hacerle daño le pase lo mismo que a Nabal. Su servidora le ha traído este regalo para que les dé para que le des a sus hombres. Le ruego que perdone mis faltas. Ciertamente el Señor fortalecerá a su familia porque usted pelea las batallas a favor del Señor y nunca en su vida será usted hallado en falta. Abigail reconoció que David es el ungido del Señor, porque mira cómo ella habló. Y Abigail no hizo lo mismo que hizo su esposo Nabal, sino que se inclinó. Y ahí entendemos que no importa la belleza, porque no importa si y Abigail, aunque era hermosa,
aunque era hermosa, y sabía que cuando un hombre la ve a ella, wow, dice, wow, pero qué mujer tan hermosa que es Abigail. No, ella sabía que ella era hermosa, pero no importa la hermosura si tú no tienes inteligencia. Entonces, Abigail nos da un ejemplo que no es la hermosura que conquista todo, sino cuando tú eres inteligente y te sometes a Dios. Por eso es que dice, en vana es la hermosura. La mujer que teme al Señor, esa será alabada. Y lo vemos ahí que Abigail tiene un temor al Señor. Entonces, ella era muy hermosa, una mujer súper bella, pero era inteligente, que es lo más importante. Cuando eso suceda, dice Abigail, ¿querrá usted tener de acuerdo de una masacre? ¿Querrá tener fama de alguien que no espera a que Dios le resuelve los problemas? Abigail le está haciendo una pregunta a David. Entonces, tú matarás a personas inocentes y no permitirás que el Señor haga justicia por ti. Así que estaba diciendo Abigail. Entonces, Dios usó a esa mujer para que David entra en razón y no haga eso, porque los criados no tenían la culpa. O sea, David estaba súper enojado. Y como dice Salomón en Proverbio, el que fácil se enoja hará locura. Entonces Dios sabía que David estaba muy, muy enojado. Entonces envió a Abigail para que David entre en razón. Entonces David respondió a Abigail: alabado sea el Señor, Dios de Israel, para haberte enviado a mi encuentro. Que Dios te bendiga por tu buen juicio. Has evitado que mate gente inocente el día de hoy. Tan cierto como que el Señor Dios de Israel vive, si no te hubiera dado prisa de venir a mi encuentro, ni un solo hombre de la familia de Nabal hubiera visto el día del mañana. Entonces David aceptó el regalo de Abigail y le dijo: vuelve en paz a tu casa, que he escuchado tu petición y te la concederá. Te la concederé. Concederé. Entonces David le encantó esa mujer, no solamente por su belleza, sino por su sencillez y tan humilde e inteligente que ella es. Entonces, también Abigail le dijo a David que ¿dónde se encuentra? Cuando esto suceda, le ruego que se acuerde de mí cuando el Señor le haga líder de Israel. Entonces, Abigail le dijo a David que le prometiera que cuando el Señor lo ponga en el trono o que le haga líder, que se acuerda de ella. Cuando Abigail regresó a su casa, Nabal se estaba dando un banquete. Oye, no quería darle comida, por eso que yo digo que es un hombre vanidoso y no le gusta darlo de él a otras personas. Entonces él le rechazó un poco de comida, o sea, aunque no eran mucho, no eran poco, o sea, una parte de su comida a un hombre que pasó de 9 días, vamos a suponer, sin comer. Y él lo que estaba comiendo su banquete y todo. Hay mucha gente que son igual que Nabal, que no le importa el sufrimiento de otro. Mientras en su mesa hay banquete, a ellos no le importa la vida de alguien. Y entonces Abigail no le dijo nada de lo que había hecho, porque él estaba ebrio, él estaba borracho, Nabal. Y en la mañana Nabal estaba sobrio, así que su esposa le dijo lo sucedido. A Nabal le dio un ataque y quedó paralizado. Alrededor de 10 días después, el Señor hizo que Nabal muriera. A Nabal le dio un ataque al corazón, un infarto. Entonces, cuando David se enteró de que Nabal murió, entonces envió a Abigail. Entonces fue
mandó a sus guerreros a buscar a Abigail y para que se casara con él. Y cuando los siervos de David llegaron a Carmel, le dijeron a Abigail: David nos ha enviado para proponerte matrimonio. Y Abigail se postró en rostro en tierra, inclinándose, y dijo: yo soy la sierva de David, y lista para servirle, y dispuesta a lavar los pies de su siervo. Entonces, Abigail se casó con David. Abigail no era la primera mujer de David, sino la segunda mujer de David, porque David tenía, su primera mujer de David era Mical, que era la hija de Saúl. Y el hijo de Abigail se llamaba Keliab, que significa perfeccionado por el Padre. Y así termina la historia de Abigail. Nos quiere dejar dicho, vuelvo y repito, que no es la belleza que te va a llevar a todos lados, sino la inteligencia y el temor al Señor. Dios le bendiga.